Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Bitácora Arquitectónica, acá por la Académica 98.5. Good morning, como dice ahí abajo en mi nuevo juguete de acá, que yo puedo escribir lo que yo quiera. Obviamente tengo que escribir el nombre del programa, pero la verdad me gusta esta nueva dinámica para poner los títulos acá abajo. Súper contenta de estar acá en un nuevo programa. Yo soy Alicia, próxima arquitecta. Y tenemos para hoy muchas cosas preparadas, muchas noticias, como siempre en nuestra primera sección del programa, para ver qué está pasando en el mundo de la arquitectura, de la construcción. Hoy también tenemos una entrevista especial, como estuvieron adelantando en nuestra página de Instagram, en las grandes community managers que tenemos. También subimos una consigna a nuestras redes sociales que nos pueden seguir como la Académica 985. Y ahí les preguntamos, si construyeras tu casa, ¿qué material elegirías para la estructura? Y las opciones son madera, ladrillo, hormigón o acero. Esa es nuestra consigna de hoy. Ustedes pueden ir y votar la opción que más les guste. Y más adelante al final vamos a estar revelando qué eligieron todos ustedes. Hoy tenemos 3 noticias muy distintas. Como siempre, elijo una variedad de temas, en este caso todas internacionales. En este caso, siempre también algún artículo le metemos ahí para poder hablar de alguna temática general. Algunas más trágicas y también un recorrido por lo que es el momento. Sí, estamos hablando de la Semana del Diseño en Milán. Entonces, vamos a tener 3 noticias para discutir hoy. Y vamos a probar a ver cómo funciona esta nueva herramienta que tenemos acá que tenemos acá abajo para escribir todos los títulos. A ver si puedo escribir el título de la primera noticia, que creo que es un poquito largo igual. A ver, vamos a borrar esto y le ponemos santuarios urbanos. Esa es nuestra primera noticia de hoy. Santuarios urbanos, cómo crear un hogar pacífico en medio del caos de la ciudad. ¿Sí? Arrancamos con una noticia que es casi una terapia, que es parte de un artículo de Arc Daily, siempre agradeciendo a Arc Daily por los artículos que realizan, porque me encantan leerlos y me encantan las temáticas que abordan, son un poco más generales y no tan específicas del mundo de la arquitectura, son más filosóficas, también más pensativas, y son artículos que dejan pensando a los arquitectos y la forma en la que tenemos de diseñar, y eso está buenísimo. Y este particularmente habla de cómo convertir nuestra casa en un santuario urbano, un refugio contra el ruido y el estrés de la ciudad. Citando al filósofo Bachelard, dice que la luz de la ventana de un hogar es una luz que espera. Y a partir de ahí proponen 5 estrategias. Crear espacios acogedores con iluminación cálida y colores neutros. Incorporar naturaleza con el concepto de biofilia, que lo hablamos bastante en estos programas. Aislar acústicamente para protegerse del ruido urbano. Fortalecer la conexión emocional con objetos personales y prestar atención a los aromas y texturas. También mencionan al arquitecto finlandés Juhani Palasmaa, que dice que sus recuerdos de la casa de su infancia están más ligados a los olores que a las imágenes. Y concluyen que la entrada de la casa es ese umbral donde dejamos afuera el caos para empezar a habitar la calma. Y a mí particularmente hay 2 cosas que me llaman la atención de este artículo. Lo primero es esta cuestión de la infancia, a qué está ligada en relación a lo que es el espacio hogar. Yo, por ejemplo, todavía sigo viviendo con mis papás en la misma casa, entonces entiendo que en el punto que salga de ese hogar, ahí van a empezar a generarse esos recuerdos. Yo creo que cada uno tiene un sentido más desarrollado que otro, y en este caso, este arquitecto finlandés lo asocia más con los olores y los aromas de su vivienda. Pero no quiere decir que otras personas lo asocien sí más con las imágenes. Por ahí es un estudio que se realizó, pero también tenemos una cuestión de que cada uno lo asocia con algo distinto. Pero es cierto que cada hogar tiene su olor particular. Yo, por ejemplo, algo que sí me acuerdo es de la secundaria y también de chiquita, una amiga que conozco hace un montón de tiempo,
ir a su casa y sentir ese olor a leña porque ella tenía la chimenea adentro y realmente la usaban. Entonces era un olor muy particular, un aroma muy particular de esa vivienda en específico por la leña específicamente. Y eso es algo que sí tengo un recuerdo bastante nostálgico de eso. Es un recuerdo de un aroma, digamos. Y por otro lado también, otra cosa que me llama la atención de este artículo particular es la cuestión de que dejamos afuera el caos para empezar a evitar la calma. Que últimamente a mí no me pasa eso, porque la cuestión es justamente, yo me pongo a pensar en los trabajos remotos que hay hoy en día, y el trabajo es caótico, y a mí me está pasando de ahora estar haciendo una pasantía de forma remota en mi propia casa. En mi oficina es básicamente donde está mi computadora en mi casa. Entonces el trabajo es muy caótico y todo ese caos se empezó a trasladar a la vivienda, que debería de ser un santuario de relajación, ¿no? Entonces, un poco cómo separar esas dos cuestiones. Si tu propia vivienda es tu propio espacio de trabajo, ¿cómo hacemos para escapar de todo ese ruido que tiene la ciudad? Y ni hablar encima de la avenida que está enfrente, que nada, es súper caótica también. Pero bueno, en estos tiempos la verdad es que construir una vivienda con estas características de calma, para alejarse del afuera, para estar tranquilos, es todo un desafío y no es un lujo, es una necesidad, obviamente. Vamos a ir con nuestra segunda noticia y vamos a probar otra vez cómo podemos hacer para cambiar este título de acá abajo, porque me gusta mucho poner el título nuevo. Esta es un poco más trágica, la noticia, pero es importante que lo hablemos de todas maneras. Sí, porque tenemos reapertura parcial del paso de Rafah para heridos y enfermos palestinos. Esta segunda noticia es dolorosa y después de más de 20 meses de cierre, Israel permitió la reapertura parcial del paso de Rafah, la frontera de Gaza con Egipto. Solo 12 personas pudieron reingresar a Gaza y 5 pacientes con 2 familiares cada uno pudieron salir para recibir tratamiento médico. Las ambulancias esperaron horas. Miles de personas necesitan salir, más de 11.000 pacientes de cáncer, niños heridos, gente que espera un trasplante. Una mujer de 28 años, Dalia Abu Kashef, murió la semana pasada esperando permiso para salir a hacerse un trasplante de hígado. La OMS dice que 900 personas, incluidos niños, han muerto esperando evacuación. El paso había sido cerrado por Israel en mayo de 2024, cuando tomó control del mismo, y solo se abrió brevemente durante un alto el fuego. Ahora la reapertura es parcial y controlada. Es una noticia muy trágica, muy difícil de contar, pero hay que contarla de todos modos. No todo en el mundo de la construcción o del diseño es bonito, es lindo, es estético, como siempre nos lo pintan, sobre todo en la carrera, que se romantiza mucho este trabajo del arquitecto. Pensar en hacer arquitectura o hacer arquitectura es como un derecho humano. No podemos olvidar de la persona y de las necesidades que se tienen que cumplir. Y en estos casos más extremos siempre se busca justamente solventar necesidades muy inmediatas. Esta es una tragedia que está sucediendo hoy, ahora, y no podemos robarles ese derecho a estas personas de la salud, de moverse, de tener un lugar digno. Y todas estas situaciones son importantes de conocerlas, porque ignorar los problemas o no contarlos también refleja una forma también es un conflicto. Ignorar los problemas también es un conflicto. Sí. Entonces vamos a pasar ahora a nuestra tercera noticia de hoy, en la que vamos a hablar de la Milan Week 2026. Y en este caso hay muchas cosas para analizar. Yo he visto que las instalaciones, las exposiciones y todos los eventos imperdibles que se están dando es todo un sueño seguramente para muchos de nosotros poder participar. Y vi que Marcela Fiviani está allá en Milán, y también estoy muy obsesionada con Greg Goya, que es un artista urbano.
Entonces, Italia me está consumiendo la cabeza, básicamente. Cerramos con diseño y esperanza. Del 20 al 26 de abril se celebra la Milan Design Week 2026, la semana más importante del diseño mundial. El lema de este año es Be the Project, ser el proyecto, que me gustó leer esto también porque siempre Dua Lipa aparece en algún lado, porque me hizo acordar la canción Be the One de Dua Lipa, así que está buenísimo. Y pone el foco en el proceso más que en el resultado. Hay instalaciones increíbles, una de Lina Gottme en el Palazzo Lita, que transforma un patio barroco en un paisaje laberíntico. Nada que no se aleje del barroco. Otra de Mad Architects, Arquitectazos, un estudio tremendo, en la Universidad de Milán, que juega con la luz y los reflejos como un caleidoscopio. Y una de OMA para la marca Solid Nature, que convierte un supermercado en una escultura de piedra natural. También hay exposiciones sobre Andrea Branzi, sobre las casas de Charles y Ray Eames y sobre el modernismo polaco. Y eventos como una charla de Francis Queré y una de Ma Yang-song. Milán se convierte en un laboratorio a cielo abierto donde el diseño se piensa, se toca y se vive. Todo esto lo vamos a estar ampliando más adelante porque traje algunas de las instalaciones que sí o sí tienen que ver si están en esa en Milán, con los tacos de Milán obviamente, pero también vamos a estar viendo por qué son interesantes de mirar todos estos pabellones, estos diseños que se hacen para esta semana. Y ojalá algún día también pueda estar ahí presente. Este diseño, por un lado, nos salva también de todos estos eventos, siempre nos nutren para aprender cosas nuevas, así que está bueno que, aunque sea, conozcamos quiénes están presentes y qué están mostrando, porque esa es la arquitectura del hoy. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más en Bitácora Arquitectónica. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad Gastón Dachary te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. Y volvimos a Bitácora Arquitectónica. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de hoy, que es el arquitecto Matías Taborda. Muchas gracias por sumarte hoy con nosotros. Me pone muy contenta porque realmente el estudio N es uno de los estudios más conocidos entre nosotros los estudiantes. Siempre miramos todo lo que realizan y nos encanta, entonces me emociona mucho que estés hoy acá. Y bueno, podemos empezar hablando de tu estudio particularmente. Quiero saber si pudieses definir en una palabra, ¿cómo definirías a tu estudio de arquitectura? Bueno, muchas gracias a ustedes primero por la invitación. Para mí siempre para mí, en nombre de toda la gente que trabaja en el estudio, un placer de poder hablar de arquitectura y también un placer compartir lo que nosotros trabajamos. Bueno, esa palabra, si nosotros tendríamos que definirnos de alguna manera, creo que no somos una práctica ortodoxa, o por lo menos como puede verse o imagina el común de la sociedad. Sí podríamos definirnos quizás como a un equipo que trata de investigar las posibilidades territoriales en las que se produce la arquitectura. No solo en términos profesionales, porque también estamos en la docencia. También tratamos de vincular eso a la docencia y a los trabajos de investigación que podamos llegar a hacer dentro de la universidad. Y la arquitectura es eso, ¿no? Una herramienta que vemos nosotros para generar conocimiento y generar a partir de ese conocimiento mejores condiciones de habitabilidad en determinado territorio. Y con todo el trayecto que ya tiene el estudio, ¿hubo algún momento que definió al estudio? ¿Hubo algún proyecto específico que los definió para seguir adelante con toda esta junta de conocimientos? Porque en cada proyecto uno va aprendiendo distintas cosas, pero quizás hubo un momento clave en el que dijeron, bueno, es por acá. Creo que eso se da de manera espontáneamente en el ejercicio de la... No es que uno se levanta un día diciendo voy a ir por este lado, porque en la realidad económica en donde vivimos, digamos, hace que uno
atienda a todo, y lo primero que busca como ser humano es la supervivencia. Sí, yo creo que así como el mejor proyecto el que está por venir, los proyectos forman a uno. Y hemos tenido las casualidades, si se quiere, o el destino, para aquellos que crean en esas cuestiones, de que los proyectos nos fueron de alguna manera perfilando nuestra tarea. Pero, repito, no han sido cosas quizás buscadas por nosotros, sino producto de cómo el destino, en este caso, o lo que fuera, nos fue poniendo en el camino problemas a resolver para alguien, ¿sí? Y bueno, eso fue perfilando nuestra orientación. Sí, con la convicción siempre de que la arquitectura es una herramienta para transformar, y bueno, eso es lo que de algún modo nos guía en el camino, ¿no? Claro, como una pequeña acumulación de desafíos que se fueron dando en el camino. Y hablando un poco de lo que es la formación del arquitecto, ya que hablamos de justamente estos desafíos que se van presentando para resolver, ¿hay algo que falte en esa formación? Porque sabemos que la experiencia es lo que también nos va dejando aprender todas las cuestiones de la profesión, pero ¿qué le falta a esa profesión para justamente arrancar con todos estos desafíos? Y en la formación, o sea, yo creo que falta todo en la formación, digamos, ¿no? En el sentido de que, a ver cómo no tomamos el estudiar una carrera de grado. Y encima vos diste clases en varias universidades, entonces tenés también ese lado de profesor. Claro, tuve la suerte de compartir espacios académicos en distintas instituciones y de visitar otras instituciones también como docente o un profesor invitado. Yo creo que como estudiante de arquitectura o como estudiante de cualquier carrera, uno tiene que sentir de que la universidad es un medio que me brinda un porcentaje mínimo de las herramientas que yo necesito como profesional, ¿sí? Descansar toda esa responsabilidad del conocimiento exclusivo, de la formación, exclusivamente en la universidad es un pecado, digamos, ¿no? Es una falta de responsabilidad. Nosotros nos presentamos, o yo en mi caso por lo menos, me presento entre los estudiantes no como docente, como un estudiante más, de que tiene un par de años más, un tiempo más con esto, pero en realidad que no conoce nada, ni la ínfima parte de lo que uno quisiese conocer de la arquitectura. Entonces, para mí hacer docencia es seguir aprendiendo, seguir descubriendo cosas de esta disciplina. Y en el ejercicio profesional tratamos de llevar esa misma conducta para siempre dar una respuesta pertinente y poder generar conocimiento a partir de eso. Claro, estar abierto a seguir aprendiendo cuestiones Siempre nuevas. abierto a seguir aprendiendo porque la universidad es un producto cultural y como tal cambian cuando cambian, en el momento que cambian las sociedades. Hay temas que importaban hace 100 años que hoy no importan y importan otros temas. Entonces esa retroalimentación tiene que poder darse y también cuando uno egresa de la universidad. Claro. Porque uno egresa en determinado momento histórico donde hay unos temas que importan en nuestra disciplina, pero a medida que yo voy desarrollando mi actividad profesional, esos temas van cayendo y van surgiendo otros. Y si yo no tengo la misma actitud que por ahí tendría que tener la universidad, de buscar el aprendizaje, de buscar el conocimiento, y ahí es donde uno se apaca como profesional. Claro, me gustó esa palabra producto cultural para la universidad, porque es cierto que dependiendo de la generación cambia la forma de ver o de hacer las cosas. Y ya que tenés esa experiencia desde el lado profesor, o como vos decís, un estudiante más junto a ellos, ¿cómo ves las distintas generaciones, tanto cuando vos eras estudiante y en las distintas universidades que estuviste? ¿Algún cambio que sí, por supuesto, particular? Primero y principal, yo estudié finalizando los 90 y en el 2000, digamos. Y en otro país. En otro país, que era Paraguay, que hoy para mí es realmente una bendición haber estudiado en Paraguay. Lo acepto así. Y después te lo digo por qué, digamos, pero en ese momento en que yo estudiaba arquitectura, era un momento donde el neoliberalismo era la forma de gobernar la Argentina, el pensamiento de gobierno de la Argentina, y los temas
a resolver en la arquitectura estaban englobados a ese mundo, que es un mundo muy acotado, que hoy lo vivimos nuevamente en el gobierno, en la Argentina, por medio del gobierno nacional, que es un mundo que deja afuera a mucha gente. Después vinieron otros, cuando yo empecé a laburar, ya vinieron otros tipos de momentos culturales, momentos económicos, en el cual a toda esa gente que quedó afuera se trataba de incorporarla. Entonces ahí tuvimos que desarrollar herramientas por fuera de la universidad en el cual llegar a estas personas. Y cuando digo que hoy estoy bendecido por haber estudiado en Paraguay, es justamente porque quizás sea el Paraguay, en la región que es heredera de la cultura jesuítico-guaraní, que es la nuestra, quizás el Paraguay sea donde aún se conserva aún más ese espíritu territorial. Y que es lo que termina despertando en un lado el interés en el descubrir estas cuestiones de cómo construir territorio, que lo tenían los jesuitas, lo tenían los guaraníes. Entonces, que aún se use el idioma, porque el lenguaje que es, el lenguaje es como dice Ramón Ayala, ¿no? El hombre habla, la tierra habla a través del hombre. Entonces el lenguaje realmente es producto de esa tierra, y que se hable hoy, aún en el Paraguay, se hable en el guaraní, obliga a pensar territorialmente. Aprender, no digo que soy un experto en guaraní, pero puedo escuchar, puedo ver algunas cuestiones, en estos tiempos puedo interpretar, pero aprender de las palabras y tratar de pensar en guaraní un proyecto de arquitectura es lo que no debemos, para mí, porque seguimos pensando con palabras foráneas en nuestro proyecto de arquitectura. Claro, es cierto. Y eso produce un alejamiento territorial. Pero bueno, o sea, eso es quizá alguien cerca que esté totalmente diciendo que yo está en contra de lo que estoy diciendo y tiene su derecho, pero yo lo veo de esa manera y me hace muy bien, digamos, y me ha dado buenos resultados. De hecho, pareciera que está tan cercano en Encarnación porque está enfrente, cruzando el puente, y aún así tenemos estas grandes diferencias ya partiendo del idioma, por ejemplo. Sí, yo creo que son esas cuestiones que nos van poniendo. Justo ayer teníamos una entrega y hacía una devolución similar a los estudiantes ahí en el segundo año en la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Misiones. Y que en realidad nosotros tenemos que empezar por cuenta propia y no alguien ponernos los pensamientos en la cabeza. Yo he encontrado en la herramienta de tratar de comprender el territorio la autonomía y la emancipación intelectual, y si se quiere después emancipación estética de la arquitectura, en pos de un pensamiento oportuno, libre, autónomo. Y lo que pasa con los hermanos, ya sea de la vecina orilla del Paraguay, con el Paraná, o con el Brasil, con el Uruguay, es producto de lo que nos han puesto en nuestra voz, y no a toda la población, no a toda la sociedad misionera tampoco, ¿sí? Algún sector de la sociedad misionera que ve como no bueno juntarse con los paraguayos, no bueno juntarse con los brasileños. Pero sin embargo después hay otra cultura que se teje y que los ríos son realmente umbrales y no son límites, y así se ha construido nuestra cultura, nuestra sociedad, digamos, de la gran mayoría de las personas. Hay mucha gente que está domiciliada aquí, está domiciliada en Paraguay, tiene un abuelo paraguayo, una abuela brasileña, entonces no. Donde empezó a verse con más frecuencia esto fue en la pandemia, cuando estaba todo cerrado y sin embargo las relaciones tras los ríos seguían manteniéndose, digamos, entonces no. Es absurdo por ahí negar y no pensar de que eso es una plusvalía de nuestro territorio, una plusvalía cultural, y dejar de pensar por otro. Buenísimo, me encanta todo lo que estamos hablando. ¿Te parece si vamos a una pausa y ya volvemos con más preguntas para hacerle a Mati? ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dáchari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro.
Todo lo que querés saber lo encontrás en nuestras redes. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Ya regresamos a Bitácora Arquitectónica con más preguntas para hacer a nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar un poco de una temática que yo ya la escuché varias veces de varias charlas que participé dadas por vos mismo sobre los materiales, que siempre escuchamos esta cuestión con la madera, acá en Misiones, que está buenísimo que se difunda todo esto, pero un pequeño desafío, ¿cómo podrías convencer a un cliente en un minuto de que la madera es una buena opción para una construcción? Hablando de cualquier tipo de construcción. Económicamente. Me encanta. Económicamente, pero a ver, yo no creo que exista, en nuestra práctica al menos, no tenemos predeterminado una materialidad. ¿Sí? Repito, fue lo mismo, consecuencia de encargos. La primera aproximación nuestra a la madera como materia de construcción se nos da por un encargo específico de un cliente que venía a invertir en Iguazú. Y otra vez, éramos muy jóvenes en ese momento, no teníamos ni 30 años y estábamos deformados por la opinión de afuera, aquello que te imponen los medios masivos. Claro. Llámese Suma, Plot, lo que fuera, ¿no? Y aparece este requisito y nosotros tuvimos que volver a bajar territorialmente y tratar de entender ese material. A partir de ahí hicimos una propuesta en ese momento con un hotel que fue bastante premiado, fue publicado en varios lados, lo que fue el proyecto del hotel, de lo que fue después un refugio, como hoy se puede alquilar, digamos, en la ciudad de Puerto Iguazú. Y a nosotros se nos pareció el descubrimiento de poder trabajar con ello. No somos fundamentalistas, no creo que haya un arquitecto fundamentalista de determinado material. Son consecuencias de operar en determinado lugar lo que te hace elegir por tal o cual materia construir tu obra. Puede haber arquitectos que del desarrollo de su proceso puedan operar con un único material, que hay casos en la historia de la arquitectura y también en la historia de la arquitectura contemporánea, pero cuando eso sucede uno tiene que está obligado a leer en detenimiento y estudiar en detenimiento esa obra. Y hay un caso fundamental que a mí me gusta mucho, que es la producción de Solano Benítez, paraguayo. Sí. En realidad, el ladrillo en él es la tinta con la cual él narra a través de la arquitectura lo que él piensa que la disciplina puede dar al mundo, puede dar a la sociedad. Si uno se limita a que su obra es ladrillera, como se suele decir, está adjetivando mal y haciendo una reducción muy simplista y poco intelectual de la obra de semejante arquitecto. Buenísimo. Y hablando particularmente de la madera en Misiones, ¿considerás que se está usando bien el material para la arquitectura contemporánea de acá de Misiones? Y ahí, por ejemplo, podemos hablar de la arquitectura que ustedes tienen en estos parques de Uruguay, donde se representa de cierta manera el uso de la madera como principal elemento. Sí, a ver, yo no sé si se está usando bien o si se está usando mal. No estoy en posición de decirlo, digamos. Sí creo que es un buen recurso como materia de construcción y estamos ligados como arquitectos a tomarlo ahí, que es distinto a el material de construcción. ¿Qué quiero decir con esto? Como material uno es lo que pone en los corralones, o en este caso en el aserradero, pero como arquitectos estamos ligados a pensar eso como materia. ¿Qué podemos generar como un nuevo material a través de la materia que es el árbol para producir una arquitectura más pertinente territorialmente y con las propiedades que sí tiene la madera, como que es una materia natural para la confortabilidad de los espacios? En la medida que ese ejercicio se haga, la disciplina nuestra crece,
culturalmente también crecemos y hacemos al industrial a que produzca otros nuevos requisitos, otras nuevas posibilidades de la materia. De la universidad, nosotros pensamos así, nos tomamos esa licencia para poder producir estas cuestiones. De hecho, en los 3 primeros talleres que tiene la Universidad Nacional de Misiones, hoy terminados, este año está empezando el 4º, hay muchos proyectos, muchas reflexiones proyectuales que los estudiantes han hecho a partir de este material. Y nosotros el año pasado hicimos un trabajo de extensión desde la cátedra, del cual yo soy el director de ese proyecto, en donde lo llamamos Iwiwirá, que es un juego de palabras del Iwi, la tierra, y el Iwirá, que es el árbol, y entender que son las materias principales y disponibles en la selva paranaense, en este lado, y el Iwi, que es el suelo, en el Chaco húmedo, que es donde se encuentra el Paraguay. Que es lo que nos juntamos con otro taller de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción, y se vinieron 50 estudiantes de Asunción y reflexionamos qué podríamos hacer acá con la madera, como en un equipamiento que era equipamiento de estudio dentro del campus de la Facultad de Arte. Y este año, ahora el mes que viene, nos estamos yendo otro grupo de 50, 60 personas, entre estudiantes y docentes, a Asunción, para juntarnos ya con ellos y con estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste que se suman en esta oportunidad, a pensar qué podemos hacer con el suelo, con la cerámica, que es lo que tiene en la región de Asunción, que es el Chaco húmedo, como posibilidad. En la medida que podamos influenciar a los estudiantes y nosotros mismos bebernos en estudiar, creo que vamos a generar un material oportuno, pertinente para este territorio. O ponerla en disponibilidad de su uso. Todo esto es alumnos de segundo año de la carrera. En nuestro caso, general, porque todavía teníamos cohortes no abiertas, eran de segundo y de tercero. Bien. Es mucha gente, muchos estudiantes. Sí, el año pasado aquí en Oberá fuimos casi 200 estudiantes, entre los chicos de la Facultad de la Universidad Nacional de Misiones y los que vinieron de Asunción. Y creo que ahora el contingente será más o menos igual, digamos. Sí, porque ahora me puse a pensar en los números y si hay que organizar toda esa actividad con además otras universidades, que además son universidades que también convocan mucha gente, ¿cuánto se puede nutrir, digamos, de tantas personas? ¿Cuántas ideas pueden surgir de tanta gente que se junta en un mismo espacio? Claro, porque estamos hablando de 200 estudiantes y estamos hablando de una treintena de docentes, digamos, ¿no? Que también forma parte. Uno está como director, que ha presentado el proyecto, pero después tiene un grupo de compañeros atrás de la carrera, y no solo docentes de proyectos, sino también docentes de las materialidades, que son quienes vienen a verificar, incluso hasta ingenieros, digamos, de esas áreas específicas, que bueno, la idea es construir conocimiento a partir de lo que tenemos como disponibilidad de materia. Sí, siempre la arquitectura, lo bueno hasta ahora es que la mayoría de los arquitectos que entrevisté coinciden en que es un trabajo colaborativo. Entonces me parece que está buenísimo todos estos encuentros y de que además se propongan estas ideas a partir de un material, por ejemplo. Otra pregunta relacionada con temas materiales es la parte nueva de toda la tecnología que va saliendo. Si hay alguno que te llame la atención, algo nuevo que esté saliendo, que se esté poniendo el foco, algo innovador, distinto, digamos. No soy de esos arquitectos que miren exposiciones de materiales o ese tipo de cuestiones. Es que no lo haga, no me despiertan interés, ¿sí? Sí entiendo que uno tiene que obviamente estar obligado por obligación, consumo ese tipo de cuestiones, pero si hay algo que me interesa de todo eso, es todo aquello que se genere en plus de mejorar estas cuestiones que venimos manejando. Como hay propiedades para los morteros y acelerar su fraguado, aumentar su resistencia, etcétera, o de otros materiales, que es donde a mí me interesa explorar, digamos, ¿no? Como la tecnología de la madera, por ejemplo, podríamos hablar del CLT, como una tecnología que empieza a hacer rendir tablas que son de muy bajo espesor, de una sección comercial, y eso empieza a optimizar también, no solo a darle mayor resistencia a
al material, a la materia en este caso, ¿no? Optimizar tiempos de construcción, y ese proceso obliga a repensar el proceso de diseño, porque no es lo mismo imaginar un sistema con puntales tirantes de 2x6, 3x3, a imaginar estas placas. Entonces también el proceso de diseño cambia. Claro. A eso sí es lo que yo por ahí me detengo, le doy detenimiento. Todo relacionado al proceso de diseño. Claro, aquello que apuntales y de algún modo impacta en el proceso de diseño. Muchas veces en la carrera pasa para los estudiantes que primero piensan en el diseño y después piensan en el material, cuando debería de ser todo en conjunto, una misma cosa dentro de ese proceso. Hablando un poco de la arquitectura en Misiones, ya que hablamos un poco de esta identidad territorial y cómo nos apropiamos un poco de nuestra propia cultura, ¿cómo ves la arquitectura que se hace en Misiones? Si hay una identidad propia misionera, ¿cómo la definiríamos? Yo no creo que tenga que haber una identidad, digamos, porque la primera que existe una identidad se está excluyendo a otra cosa. Yo me identifico a esto y excluyo lo otro. Sí, yo creo que la arquitectura tiene que ser pertinente más que identitaria. Es decir, pertinente al sitio en el que va a estar y a la cultura o persona que va a resolver la habitabilidad a la que está destinada. En esos términos podemos hablar de muchísimos recursos formales, lenguaje, estilos, como quieran llamarle, en la producción. Que podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, ser adeptos o no, pero lo que no podemos negociar es la pertinencia de la arquitectura. Eso creo que es el objetivo a cumplir, porque la arquitectura es un saber universal, sí, pero hay que tener claro que da una respuesta local. Entonces, en la medida que hagamos ese ejercicio, está bien la diversidad de producciones, está la diversidad del lenguaje, pero que tengan pertinencia. Claro, que no sea un copia y pegue de una obra de otro lado. Exactamente, porque condiciona estilos de vida, condiciona pensamientos, etc. Necesitamos algo que sea nuestro, que sea propio. Justamente, la otra vez en la facultad estamos analizando Santa Ana, la ciudad. Y hablábamos de esta cuestión del damero, cómo eso fue históricamente una imposición para justamente imponer una forma de orden dentro de las ciudades cuando venían a colonizar. Entonces, ya también en el urbanismo hay una forma de transmitir un pensamiento. Sí, claro, por supuesto. La pregunta que uno quería hacerse es, bueno, esta herramienta que era el damero, que servía para colonizar y ocupar un territorio traído por inmigrantes o los conquistadores españoles, ha dado un resultado, ¿no? Y hace mucho tiempo que se reprodució en la ciudad de toda Latinoamérica. Quizás hoy es tiempo de pensar qué nos ha servido de ello, qué podemos reutilizar de ello y darle una vuelta de tuerca, o sea, intelectual, revisando cómo se ocupaba el territorio antes de la colonia y ver cómo podemos cruzar eso en plus de resolver o atender problemas que hoy nos atañen a todos, que es la coyuntura, la complejidad del cuidado del ambiente y los problemas que están generando la crisis climática. Sí. ¿Hay alguna obra acá en Posadas que te guste? Bueno, no que te guste, sino que recomiendes para analizarla arquitectónicamente. Hay varias, quizás haya Pueden varias. Ser propias también. Pueden ser propias también. Obras propias. Yo creo que lo que me interesa, lo que narra mucho de nuestro territorio, son los ranchos que están dispersos en el interior de la provincia de Misiones y que un tiempo ocuparon acá la costa del río Paraná. Creo que en esos ranchos hay muchísima oportunidad de aprendizaje, de ocupación de territorio, acondicionamiento climático, sistemas constructivos, atención al clima, etc. Creo que todavía no hemos estudiado del todo esas obras. Creo que las negamos incluso con todos los metros cuadrados de vivienda que ya hizo la provincia de Misiones. Si hubiese tenido en cuenta una de esas viviendas, con seguridad hubiesen sido mucho mejor la inversión del recurso financiero. Buenísimo. Sí,
El clima me parece. No lo estoy diciendo sí. desde el romanticismo del rancho de la pobreza o del romanticismo de la posmodernidad arquitectónica, de un estilismo arquitectónico como el que ha dado la posmodernidad. Yo lo estoy diciendo en términos conceptuales y de pertinencia territorial y cultural. Sí. Sí, me encanta cómo todo sigue el mismo eje. Toda esta cuestión siempre parte desde esta cultura y todo el territorio que tenemos. Siempre parte desde el sitio. Un poco hablando del sitio y de las ciudades en lo que es la planificación urbana, sí, los arquitectos, ¿qué rol tienen que tener en esa planificación urbana? Hablamos un poco del clima y del territorio, que desde la arquitectura y también en la ciudad se tiene que tener en cuenta, y qué otro rol tiene que tener el arquitecto. Hay que echarlos los arquitectos de la planificación urbana. Digo esto en el buen sentido, ¿no? El arquitecto es un actor más. A ver, en Uruguay somos un actor más, digamos. A eso se suma la gestión de la gobernanza del territorio, que estaba en ese momento el ingeniero Marcelo Zurraco, por ejemplo, el arquitecto Lino Fornerón, ¿sí? Después la gobernanza propia de los guardaparques, que el destacamento Uruzú tiene su intendencia en ese sector de la provincia. La empresa constructora, que en su momento, que era Misolcom SRL, lidió con una obra en un medio bastante hostil, digamos, ¿no? En un contexto socioeconómico también hostil, que era la transición del último periodo de Alberto Fernández al primer periodo, cuando arranca el gobierno de Javier Milei, en donde inflación, desfasaje del precio del dólar, etcétera, etcétera. La cuestión es que había que lidiar con esa variabilidad financiera, y eso no lo hicieron los arquitectos, digamos. O sea, sí. Nosotros como arquitectos solo tratamos de amalgamar todas estas situaciones y de hablar en nuestro lenguaje, que es el proyecto, de que se haga eco de estas situaciones y que el proyecto pueda, como amalgama, ayudar a resolver todos estos temas que están en el aire. En otra escala, en la planificación urbana debería de pasar lo mismo. Lo que pasa es que los arquitectos en el tiempo hemos perdido el protagonismo o mejor dicho, la participación que tenemos que tener de amalgar estas cuestiones, ¿sí? Descansamos en otras cosas. Sí, es cierto. Y no sé, si hablamos de clima, descansamos en la mercadotecnia, el aire acondicionado, el panel solar, etcétera. ¿Y la forma arquitectónica dónde está? ¿Dónde nos formamos para manipular el clima? Mediante la forma de la arquitectura. Si no, es todo muy fácil que lo resuelva el espacio el que vende el aire acondicionado. Lo mismo con la materialidad. Si nuestra obra va a ser un catálogo de un corralón, de que lo haga el encargado del corralón, ¿para claro. qué lo llaman al arquitecto? Y ese papel es que tenemos que, por eso digo, o sea, graciosamente hay que echarlo al arquitecto en la medida que no cumplamos ese papel. Si cumplimos ese papel, somos útiles a la sociedad. Si no, no tenemos nada para darle. Hablando un poco, dijiste la palabra lenguaje y me acordé que siempre las presentaciones que hacen muestran obviamente la parte de planimetría de sus proyectos y tienen una gráfica bastante particular, o al menos que yo la veo y reconozco que es de ustedes, pero quizás una pregunta más personal de por qué siempre usan blanco y negro en toda su gráfica y tan poco color. Porque somos malísimos para usar el color. Bueno. En realidad es también en el taller, como docentes, pedimos la entrega en blanco y negro. ¿Y qué pasa si hay un estudiante que se quiere expresar con color? Puede hacerlo, pero tiene que saber usar el color. Okay. En el sentido de que tratamos de comunicar con el mínimo recurso para que no se disperse lo que quiere decir el recurso gráfico, lo que quiere contar, digamos. Cuando aparecen, primero que no sabemos usar los colores, ¿no? Obviamente, ¿no? Somos un desastre con eso. Como tampoco tenemos en el desarrollo de nuestro tiempo
todos los gráficos iguales. Sí. Sí. Han cambiado porque también cambian las personas que lo hacen y está bien que así sea. En un momento como que queríamos uniformar y después dijimos, no, pero eso sería como muy nazi, ¿no? Tener todo el mismo pensamiento, una doctrina muy, muy fuerte. Y si acá pasa mucha gente y esto es una construcción colectiva, bueno, que queden esas huellas. Entonces nos relajamos con eso y tenemos gráficos de distintas épocas totalmente distintos, hechos por distintas personas. Después si nos centramos en el blanco y negro solamente para no dispersarle el mensaje que quiere dar el gráfico. Y lo mismo le decimos a los estudiantes, ¿no? Obviamente que en el taller están, si quieren utilizar color se puede utilizar, pero hay que hay que usarlo en la medida que el dibujo comunique. Porque si el dibujo no comunica, no es de arquitectura. O sea, o no comunica, mejor dicho, ideas arquitectónicas o ideas proyectuales, es un dibujo que pertenece a otro ámbito de la gráfica, pero no al ámbito de la arquitectura. Claro, se tiene que entender lo que se tiene que entender, lo que tiene que comunicar es el proyecto. Después, para hacer otros dibujos, hay otros ámbitos donde uno puede, el cómics, no claro, sé, sí. El stencil, poder producir otras gráficas. ¿Hay algún consejo que le darías a un estudiante que se esté por recibir? Que se esté por recibir. Sí. Y que si nunca pierda el interés en la profesión y que voy a hacer propias unas palabras del Indio Solari, que no deje que latenten su estado de ánimo hacia la arquitectura, digamos, ¿no? Que no le cuenten la disciplina, sino que la descubra. Simplemente eso. Si se puede, a mí me sirvió para seguir viviendo en esto, viviendo en la arquitectura. No se van a hacer millonarios, obviamente, a partir de eso, pero es posible disfrutar de lo que uno hace, que es lo importante. Me encantó. Muchas gracias, Matías, por haber estado hoy con nosotros. Me gustó mucho toda la charla, toda la temática. Siempre me pareció que tenés como una visión muy clara de lo que es la arquitectura y de lo que representa para vos. Y me alegro mucho de que hoy hayas podido compartir todos tus conocimientos con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y como bien vos dijiste, es una visión propia. Sí, yo acá estoy poniendo algo en discusión que es mi manera de entender la disciplina. No quiere decir que sea la única. Sí. Buenísimo, me encanta. Bueno, nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con más Bitácora Arquitectónica. El contacto es real. Web www.laacademica985.com.ar. Y regresamos a Bitácora Arquitectónica, ahora con nuestra sección de datos random, después de toda la entrevista que tuvimos con Matías Taborda. La verdad es un arquitectazo acá en Posadas y Misiones en general, y me gustó mucho poder tener esta oportunidad de hacerle estas preguntas que no sé si son las mismas que le harán las demás personas, pero eran dudas que yo quería resolver particularmente con su estudio. Tengo acá mi botellita de agua porque ya se me terminó el mate cocido que me preparé para hoy. Y yo sé que no le importa a nadie, pero les voy a explicar cada sticker que tiene mi botellita porque mucho tiempo no le quise colocar stickers, pero bueno, surgieron, no sabía dónde más pegarlos, entonces quedaron acá. El primero es de los 10 años participé en el Pinta tu Escuela del Rotaract Club Posadas, entonces me dieron este sticker que justo fue este año la edición de los 10 años, así que este fue el primero que pegué. Y después obviamente de algunos negocios, acá en la parte de arriba tenemos el de Isart Crochet, que ya tengo varios pedidos hechos por ellos. Es una amiga que también conocí en la facu, pero la vida nos siguió encontrando por todos lados. Muy buenos productos tienen. Después tenemos el Korea Market, que tiene, es un sticker hermoso, el del osito, a mí me encanta. Y bueno, saben que me gustan las cosas coreanas y comer ramen, aunque el ramen sea una cosa ultra procesada, pero bueno. Después tenemos este de LAM, que es de un amigo que, bueno, no sé si igual sigue vendiendo teléfonos, pero bueno, él lo pegó acá, su sticker. Y después abajo tenemos dos fotos que me gustan mucho, son de mis
fotos y recuerdos favoritos. Los dos son de un viaje a Chapecó que hice hace un poquito más de un año con el Club Rotaract Posadas Norte para visitar a otro club. Y en este particularmente estoy con una de las chicas de Brasil, con un póster de Avril Lavigne. Y del otro lado tenemos otra foto también con algunos de nuestro club y también con una de las chicas de Brasil. Y nada, la verdad es que son muy lindos recuerdos para mí y los llevo a todos lados porque mi botellita siempre la tengo por todos lados, ¿no? Y ahora sí, vamos a hablar de algunas cosas random que estuve viendo en Instagram estas semanas y que siempre voy mirando porque, bueno, uno scrollea bastante, pero me voy encontrando con cosas que después digo, bueno, esto me gustaría o mostrarlo o compartirlo con todos en el programa porque están buenas. Vamos a empezar con una que dice: como futuros arquitectos no siempre recordamos validar nuestras emociones y entender que cada paso construido es parte del proceso, es importante abrazarlo y seguir adelante. La arquitectura es mucho más y es una bella carrera. Todo esto de First Study Notes, que ella pone un posteo con varias frases porque dice, si estudias arquitectura necesitas saber esto, pero va desde este lado más emocional. Respirar una entrega no te define. Esto va para hoy que media facultad tiene entrega hoy. No busques perfección, busca progreso. Justo ayer hablábamos con Julie, mi querida Facu amiga, bueno, amiga de la vida también, fuimos al mismo colegio todo el progreso y los cambios que hubieron, cómo mutaron nuestras presentaciones de arquitectura, por ejemplo. Entonces, no desde el principio fueron perfectas nuestras presentaciones, pero notamos un progreso. Las mejores ideas comienzan en un borrador. Cada render, cada maqueta, cada noche sin dormir valdrá la pena. No se la jueguen tanto sin dormir igualmente. Consejo. A veces el caos también es parte del proceso creativo. Arquitectura es encontrar belleza en los detalles. La arquitectura es humanidad hecha espacio. Todas estas frases son motivadoras, son para reconocer esta parte que muchas veces las pasamos por alto por estar tan a 1000 por hora, porque realmente la cabeza no para de pensar en diseño y a veces estamos tan estancados con una idea que nada, es todo un desafío. Pasemos a otro dato random que es un poco más local, que tiene que ver con la cultura de Misiones, por una expedición hacia las huellas de los primeros habitantes que hubieron acá. El Museo Histórico y Arqueológico Andrés Guacuray nos ofrece una ventana para entender acontecimientos lejanos de nuestra provincia y alrededores. Las huellas arqueológicas de los primeros habitantes que llegaron a la región hace 10.000 años atrás y que se nutrían de la naturaleza aparecen como personajes centrales de nuestro museo. Los altoparanaenses. Esta sociedad fue una más entre muchas otras que se fueron desarrollando en otras partes del mundo. Las siguientes poblaciones no tardarían en llegar. Mientras tanto, acompáñanos en la exploración de esta cultura asombrosa y cautivante que a pesar de los siglos sigue siendo eje de estudio y descubrimientos. Esto en realidad lo vi hace 1000 años, lo compartió Cultura Misiones. A mí me gustan mucho los eventos que comparte esta página porque permite saber culturalmente, realmente, de la cultura de Misiones, qué hay, qué eventos hay y todas estas cuestiones históricas también, ¿no? Y esto es particularmente del Museo Guacuray, que fue una presentación que se hizo el año pasado sobre la cultura altoparanaense, que, bueno, eso es en Argentina, y en Brasil dice Humaitá. Entonces está bueno para conocer un poco de nuestra cultura, de lo que es Misiones y nuestra historia sobre todo, porque es muy importante que nosotros conozcamos de nuestra historia. Y es muy interesante también de saber. A mí cualquier dato, digamos, que sea histórico, considero que es importante de saberlo.
Por otro lado, vamos a pasarnos de Misiones a Italia, porque quiero hablar un poco de este artista italiano que a mí me gusta tanto, que no sé, es el amor de mi vida, más o menos, porque lo veo y es ponerle me gusta y repostear como si no hubiese un mañana, como que todo lo que hace me encanta, que es Greg Goya y el arte rápido. Él lo que hace es realizar todas estas intervenciones que son casi urbanas, porque usa, por ejemplo, la cartelería de las señaléticas para intervenirlas artísticamente. Las más conocidas son todas estas, toda esta cartelería con frases, distintas frases que él pone, inclusive es tan internacional ya que no las puede escribir en italiano, sino que siempre las escribe en inglés. Entonces tiene todo un sentido internacional ya todo el arte que hace. Y tiene una imagen muy marcada también, entonces a mí me gusta muchísimo tenerlo en cuenta y ver todo lo que hace, porque no es solamente arte, también es una intervención urbana. Así que les recomiendo mucho que lo sigan, que miren todo lo que él hace, porque es genial y seguramente próximamente le dedique algún programa para conocer un poco más específicamente a ver qué hace. Pero este es un puntapié para que conozcan a Greg Goya. Por otro lado, tenemos una mini noticia o un mini dato sobre Posadas, porque Posadas es una de las ciudades con más espacios verdes del país. Tenemos 20 metros cuadrados por persona de espacios verdes accesibles. Y estos espacios verdes que se mencionan y que se calculan son el Jardín Botánico Alberto Roth. Tenemos 11 hectáreas ahí y hay 2.850 árboles entre nativos y exóticos, y tiene árboles de más de 150 años. Y también tenemos 7 parques urbanos, que los más grandes son el Parque de la Ciudad con 44 hectáreas, el Parque Lineal Itaimbe Guazú con 19,5 hectáreas y el Bioparque Natural Alberto Roth con 19,3 hectáreas. Entonces tenemos también distintas áreas de valor ambiental como el Arboretum del Parque de la Ciudad, el Vivero Municipal y Piro y Silicon, que son importantes por ser un semillero natural para asegurar la reproducción de árboles y cuidar la biodiversidad urbana. Tenemos 450 espacios verdes barriales que hacen un total de 148 hectáreas en toda la ciudad. Ahora bien, si tenemos que analizar, es cierto que el Jardín Botánico representa una gran parte de toda esta ciudad verde que tenemos, y bueno, de estos 20 metros cuadrados que dicen que tenemos por persona, pero también hay que tener en cuenta la accesibilidad a todos estos espacios. Podemos tener mucho espacio verde, como sucede en Nueva York con el Gran Central Park, que también tiene muchas hectáreas, pero está todo concentrado en un mismo espacio y no está distribuido de forma equitativa. Entonces es un gran pulmón verde para la ciudad, pero en un espacio determinado y específico. Entonces no está distribuido en toda la ciudad. Entonces está bien, pero no tan bien. Así que, pero el dato está ahí. Por último, también quería mencionar que esta es una de ICOM Argentina, un encuentro internacional de vivienda y patrimonio. Del 10 al 12 de junio del 2026 se va a dar este encuentro internacional en Buenos Aires, Argentina. Y lo digo en voz alta para que después yo me acuerde y vea si puedo ir o no en esas fechas, porque junio es caótico siempre. Va a tener modalidad híbrida, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Va a haber una recepción de resúmenes desde el 12 de enero con fecha límite 16 de marzo. Bueno, ya repasó. Es una actividad arancelada y bueno, tienen toda la información de la inscripción. En este encuentro internacional organizado por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio de Argentina, deseamos promover el diálogo y la reflexión sobre la relación entre la vivienda y el patrimonio cultural en diferentes contextos.
Nuestro objetivo es generar conciencia sobre la importancia de la vivienda y cómo puede estar profundamente ligada a la preservación de nuestro patrimonio y el desarrollo sustentable. A mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con el patrimonio, entonces por eso es que lo traigo a colación, y también cualquier evento de interés donde se pueda seguir aprendiendo un poquito más, está buenísimo participar, y estamos a tiempo todavía de tenerlo en cuenta porque es en junio, entonces por ahí si se gestiona se puede participar, ¿no? Ahora nos vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más en Bitácora Arquitectónica. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. Último tramo de Bitácora Arquitectónica. 2 cosas tengo para decir. La primera es que me saqué la media colita que tenía puesta porque ya me estaba taladrando el cerebro. A veces me pasa que cuando tengo atada muy fuerte la colita me empieza a redoler la cabeza y estoy así como, ay, me duele mucho. Pero no sé si es el cuero cabelludo o la cabeza, porque además también este fin de semana estuve a full sin dormir, así que bueno, cosas que pasan. Y por otro lado, mis condolencias, mis pésames para las personas que están haciendo la fila hoy para hacer la suba acá en la facu, porque nada, qué horror tener que hacer tanta fila para que te carguen unos datos en el sistema. Me parece un horror. No pueden seguir haciendo esto, y me sorprende que realmente estuvo para muchos complejo de hacer la sube este año. Pareciera tan fácil hacer el papel y venir y que te suban los datos, y te la hacen re difícil, y encima se acumula toda esta gente acá y haciendo fila, porque estoy segura que no es exclusivo para la facultad, entonces nada. Viene gente de afuera que se entera que es ahí, porque obviamente lo publican por todos lados, y nada. Tengo que cambiar el cosito de acá abajo, me olvidé. Sigue diciendo datos random, pero vamos a poner, no sé, tramo final. Wait a minute. Ahí va, me encanta. Para los que estén viendo por Twitch lo van a entender a todo lo que estoy diciendo. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos en el programa de hoy, solamente para chequear y reforzar algunas ideas, y un poco con eso ya también vamos cerrando, porque la verdad es que tengo un sueño, no sé qué más decir. Ya me quiero ir a mi casa a estar callada así mirando la pared. Las noticias que tuvimos hoy en el programa fueron, primero, santuarios urbanos creando espacios pacíficos en el medio de la ciudad caótica. Todo este artículo que hablábamos de cómo las viviendas son nuestro lugar tranquilo, nuestro lugar seguro, básicamente. Como siempre decimos, tenemos un lugar seguro que a veces puede ser en nuestro propio hogar, tiene que ser nuestro propio hogar. A veces puede ser una persona también nuestro lugar seguro. También hablamos sobre la situación con Palestina, Gaza y toda esta situación trágica que se está viviendo, y cómo esta cruzada con Rafah afectó mucho más todavía la cuestión de la salud de las personas que están siendo afectadas por toda esta guerra. Y por último también hablamos un poco de lo que es la Milan Design Week 2026, la semana del diseño en Milán. Todas las instalaciones que tenemos que ver, las exhibiciones y eventos que se proponen en este eventazo que estamos proponiendo. La verdad es que yo pensé que había preparado sí las exposiciones, porque estoy segura que lo vi y dije, ay, qué bueno que está esto para sumarlo, y era la lista de todos los eventos y todos los quienes iban a estar presentes, básicamente, que mencioné igualmente algunos, pero no era la publicación que yo pensé que tenía, no era la lista real, digamos. Pero bueno, para la próxima semana será tema para el próximo programa y ya, porque ahora no me iba a poner a buscar eso, sinceramente. Y después, en la siguiente parte del programa, hablamos con Matías Taborda, el arquitecto de N Arquitectura,
Y hablamos un poco de todo porque él se dedica en varias facetas a ser arquitecto, entonces hablamos un poco de todo, de su experiencia siendo estudiante, su experiencia siendo docente también en universidades tan distintas a su vez, cómo él también ve la formación del arquitecto hoy en día, los momentos claves de su estudio y bastante también de la materialidad y la cuestión de cómo se relaciona todo esto con el urbanismo, con la planificación urbana y con la identidad acá en Misiones. Y por otro lado también algunos consejos para estudiantes que se estén por recibir, que me gustó mucho. La verdad es que tiene una forma de expresarse que llama mucho la atención a seguir conociendo más de todo el ámbito de la arquitectura, así que les invito a seguir explorando de la arquitectura que él realiza, de participar de cualquier charla en la que él esté, cualquier workshop. Y si lo tienen como profesor, los de la UNAM, aprovéchenlo porque realmente es un arquitecto que es un genio y hay que, si lo tenés enfrente, aprovecha y pregúntale todo lo que necesites. Porque realmente es muy conocedor de todas las cuestiones arquitectónicas, también por fuera de lo que se ve, ese 1% que se ve en la carrera. Y lee mucho. Y eso es muy importante también, que lee mucho. Y no encontramos últimamente muchos arquitectos que lean o que sepan de esta parte del conocimiento. Y por otro lado, algunos datos random. Tiramos algunas frases motivacionales, aunque algunos digan que la motivación no existe. También hablamos de Greg Goya, este divino y hermoso chico de Italia, que me encanta tanto. También vimos algunas publicaciones sobre Posadas, también sobre los espacios verdes, que estuvimos hablando cuánto hay, si está bien, si está mal, y un poco sobre estas expediciones de la cultura alto paranaense, que mencionamos algunos pequeños datos para tener en cuenta en la historia de Misiones. Y había uno que no lo quise mencionar, o sea, tenía como anotado, que son ganadores del concurso AB3 Menciones, que lo publicó la Sociedad de Arquitectos, SCA, que esto también es del año pasado, pero justamente, claro, como que en su momento quería hablar de estos ganadores y de cómo son las presentaciones, pero no tengo las imágenes, así que simplemente vamos a mencionar. En este momento se está trabajando los ganadores del primer premio junto al Ministerio de Infraestructura en el anteproyecto licitatorio. Sí, también por eso leí la palabra licitatorio y ya me agarró un tic en el ojo, porque justamente lo que pasa es que ayer tuvimos clases de legales y hablamos de la obra pública. Entonces, cero ganas de volver a leer todas esas cuestiones y de licitaciones privadas, públicas. No. Sáquenme de acá. Prefiero hablar de otra cosa. Así que por eso no lo mencioné, digamos. Pero obviamente siempre hay que mirar resultados de concursos y todo, pero quizás hay otros concursos mucho más relevantes para mirar que no sean estos. Y por último también hablamos del Encuentro Internacional de Vivienda y Patrimonio a realizarse el 10, 11 y 12 de junio este año en Buenos Aires, Argentina. Y todo eso fue lo que hablamos de hoy en este programa. Fueron muchas cositas, siempre muy variado, pero obviamente yo con lo que rescato, que seguramente le voy a estar pidiendo a las chicas que suban al Instagram después, es la parte de la entrevista que hablamos de justamente esta cuestión de la madera y todo el territorio de Misiones que tenemos. Y hasta acá llegó nuestra transmisión de hoy. Estoy muy contenta de haber estado en un nuevo programa todos los miércoles acá en Bitácora Arquitectónica por la Académica 98.5. No se olviden de que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como la Académica 98.5.
o escribirnos a nuestro WhatsApp al 3764 72 77 04. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si les gustó, no se olviden de que pueden ponerle me gusta, compartir y comentar qué les gustaría escuchar en un próximo programa. Nos vamos a estar viendo el miércoles próximo con más arquitectura y datos para conocer. Les habla Alicia, próxima arquitecta. Nos vemos. El contacto es real. Web www.laacademica985.com.ar